Hoy voy a hablar de Juan Eugenio Hartzenbusch, dramaturgo y crítico romántico, hijo de Santiago, campesino alemán afincado en Madrid como ebanista, y de María Josefa, natural de un pueblecito conquense. Juan Eugenio nació en Madrid el 6 de septiembre de 1806. Quedó huérfano de madre a los 2 años. El padre quería dedicarlo a la carrera eclesiástica, pero él prefirió aprender latín, francés y humanidades con un viejo sacerdote, y luego filosofía en el colegio de San Isidro, regentado por los jesuitas. Enfermó el padre y confiscados sus bienes por su actitud liberal en el trienio de 1820 a 1823. El muchacho tuvo que trabajar en talleres ajenos. Siguió formándose mediante sus propias lecturas. Se cuenta que empleaba sus ahorrillos para comprar libros y asistir al teatro. Él mismo ha narrado en el prólogo a Obras escogidas de Bretón de los Herreros cómo acudió por primera vez a uno para ver a la vejez viruelas de este, y la impresión que le causó el local. Perteneció al círculo del empresario francés Juan Grimaldi, reformador de los teatros madrileños, contribuyendo con numerosas traducciones de obras dramáticas francesas y refundiciones de comedias del Siglo de Oro, no todas estrenadas. Entre las traducciones francesas se cuentan varias de Voltaire, como Floresinda, versión libre de Adelaida du Guesclin, El hijo pródigo y Edipo. Algunas de Scribe, como El abuelito, El doctor Capirote y Los dos maridos. Una de Dumas hijo, El padre pródigo. Entre las refundiciones destacan La estrella de Sevilla o Sancho Ortriz de las Roelas de Lope de Vega, Guárdate del agua mansa y El médico de su honra de Calderón de la Barca, Desde Toledo a Madrid de Tirso de Molina. Se casó el 23 de abril de 1830 con María Morgue, de condición enfermiza. El 3 de junio del mismo año falleció el padre. María murió en 1836. El éxito de Los amantes de Teruel, estrenada el 19 de enero de 1837 en el Teatro del Príncipe para beneficio del actor Carlos Latorre, lo hizo famoso repentinamente. Mesoneros Romanos, en Memorias de un setentón, recuerda los estruendosos aplausos y la llamada del autor a escena. Larra, que se suicidaría unos días más tarde, lo reseñó con entusiasmo inusitado, justificando la muerte por amor. El tema tenía ante sí una larga tradición, posiblemente de origen folclórico, que se manifiesta en un cuento de Boccaccio y en varias obras literarias españolas del Siglo de Oro, entre ellas el drama de Tirso de Molina, Los amantes de Teruel. Hartzenbusch supo darle intensidad dramática, color medieval y árabe, tono romántico de pasión, rebeldía, fatalidad y muerte. Una refundición en 4 actos hecha en 1849 no logró el éxito de la primera representación. Tras Los amantes de Teruel no dejó de contribuir con cierta asiduidad al teatro. Su producción dramática, siempre trabajada y correcta, fue bien recibida. Dentro de la comedia de magia obtuvo notable éxito con La redoma encantada, sobre el Marqués de Villena, y Los polvos de la Madre Celestina. No triunfó, en cambio, con Las batuecas, muy superior a ellas en méritos literarios. En el teatro histórico logró notables producciones con Doña Mencía, Alfonso el Casto y La jura en Santa Gadea. Entre los dramas bíblicos, El mal apóstol y El buen ladrón, es un meritorio esfuerzo por explicar la conducta de Judas. El mismo año de 1837 obtuvo una plaza de taquígrafo en el diario de sesiones del Congreso y fue nombrado socio del Ateneo madrileño. A este acudía con asiduidad y en él dictó conferencias como
sobre las unidades dramáticas en defensa de la estructura y la moralidad del teatro romántico y apuntes leídos en el Ateneo Científico y Literario en torno a lo que debía ser un teatro nacional. Volvió a contraer matrimonio el 15 de diciembre de 1838 con Salvadora Iriart, viuda francesa 8 años mayor que él y con 5 hijos. A ella solía enviarle cartas poemas muy graciosas. La vida familiar con los 5 hijos de ella, más uno de los dos, Eugenio, nacido en 1840, transcurrió siempre en paz. Con la publicación de Teatro Escogido de Tirso de Molina, inició su labor de editor de autores del Siglo de Oro español, en la que fue muy destacado dentro de la Biblioteca de Autores Españoles de Manuel Rivadeneira. Dio a conocer a Lope de Vega, Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón, Calderón de la Barca. Es cierto que corregía ocasionalmente los textos para hacerlos más inteligibles al lector moderno, pero sus prólogos y notas, muy eruditos, aclararon muchos de los problemas que plantean estos escritores. En 1841 colaboró en la creación de una academia hispano-alemana en Madrid, para mejorar las relaciones culturales entre los dos países. Hartzenbusch trabajó mucho en este sentido. Trató de divulgar la literatura española en Alemania y viceversa en artículos como Autores españoles juzgados por alemanes, Literatura dramática alemana de la época actual, Escritores alemanes contemporáneos. Hizo en 1843 una traducción admirable del famoso poema de Schiller, La campana. En 1871 tradujo las fábulas de Lessing. En 1844 obtuvo el puesto de oficial mayor de la Biblioteca Nacional. Ingresó en la Real Academia Española en 1847 con un discurso sobre la obra de Juan Ruiz de Alarcón. Ese mismo año colaboró en la creación de una sociedad española de autores dramáticos para la defensa de los intereses de estos. En 1848 aparecieron sus fábulas en verso castellano, que lo convirtieron en un fabulista muy popular y leído en el resto del siglo. Hartzenbusch estronca con la tradición alemana más que con la francesa, y en muchas ocasiones subordina la fábula a la ilustración de sus ideas políticas, didácticas y literarias. En 1849 fue nombrado secretario de la Junta Consultiva de Teatros. En 1855 fue elegido director de la Escuela Normal Central, en la que pronunció un discurso para inaugurar el curso 1855-1856. Con algunas interesantes observaciones personales. En ese mismo año fue encargado de leer el discurso de presentación en la solemne entrega de la Corona de Oro de Quintana como poeta. En 1862 alcanzó el puesto de director de la Biblioteca Nacional, sucediendo en el cargo a Agustín Durán, excelente amigo que le enseñó a navegar entre libros y manuscritos de la noble institución. Asumiendo la tesis de que el Quijote fue concebido en una cárcel de Argamasilla de Alba, en concreto la llamada Cueva de Medrano, consiguió que el editor Rivadeneira llevase allí una imprenta e imprimiese in situ una edición de la inmortal obra en 1863. Unos años más tarde, en 1871 a 1874, logró que el editor Francisco López Fabra hiciese en Barcelona una edición facsímil de E1 Quijote, cuyo tercer volumen son sus 1630 notas a la obra. Murió en su ciudad natal el 2 de agosto de 1880. De lo que fue este personaje ha dejado un excelente retrato Aureliano Fernández Guerra, en el prólogo de la edición de obras de Hartzenbusch. Nunca asistió a los estrenos de sus obras. Combinó la libertad del genio con la disciplina del estudio. En su vida como en su teatro, el deber fue la norma de su conducta. Manuel Tamayo y Baus, en Junta Pública de la Academia de 1880,
transmitió así su imagen. Fue Hartzenbusch de pequeño cuerpo y de semblante muy expresivo, humilde en su porte, de costumbres sencillas, nada aficionado a los placeres tumultuosos del mundo, grave y formal, aunque no adusto y severo, prudente y comedido, parco en el hablar, siempre igual en su manera de producirse, ordenado y metódico, dócil y sosegado, más por hábito que por temperamento. Alguna vez en la disputa o controversia, tenaz, vehementísimo, tan memorioso que era índice vivo de todas nuestros clásicos. Nunca tomó parte en la política, pero constantemente profesó ideas liberales que lo hicieron llevar sin pena sobre sus no robustos hombros el fusil de miliciano nacional. Hartzenbusch ha sobrevivido ligado a los amantes de Teruel. Sus obras dramáticas, sus poesías y sus fábulas yacen olvidadas. Merecen mejor suerte sus trabajos eruditos sobre los clásicos españoles, y mucho más aquellos dedicados a discutir problemas literarios de su época o la producción de escritores contemporáneos como Bretón de los Herreros, García Gutiérrez, Zorrilla, Espronceda, Mesonero Romanos, Pastor Díaz. En la historia del feminismo español no deja de destacar su ayuda a Carolina Coronado para publicar sus poesías, a las que antepuso un elogioso prólogo, su amistad con Cecilia Boule de Faber o el artículo dedicado en 1866 a Faustina Sáez de Melgar. Infelizmente, la mayoría de esta obra, sobre todo la aparecida en periódicos, solo es accesible en las publicaciones originales, si bien se halla minuciosamente catalogada por su hijo Hartzenbusch. Se conservan trabajos manuscritos, como el drama Doña Juana Coello, un artículo sobre don Antonio Ferrer del Río y un catálogo cronológico de las piezas dramáticas publicadas en España desde el principio del siglo XVIII hasta 1831, que corrige y aumenta el de Moratín. Para la correspondencia con Boule de Faber, véase Einerman y Fonseca Ruiz para la mantenida con Carolina Coronado. Algunas de sus obras son Alfonso el Casto, drama en 3 actos en verso, y Los amantes de Teruel. Ahora me voy a centrar en Los amantes de Teruel. El 19 de enero de 2017 se cumplían exactamente 180 años desde que la obra Los amantes de Teruel de Juan Eugenio Hartzenbusch se estrenara. Fue en el Teatro Príncipe de Madrid, con una excelente crítica de Larra. Ese mismo año, 1837, se publicó la primera edición de una obra que todavía hoy se sigue publicando. La leyenda de los amantes es conocida. Diego Marcilla se va en busca de fortuna, pues sin ella no le es permitido casarse con su amada, Isabel de Segura. Concluido el plazo de varios años que el padre de Isabel le dio, no hay noticias de Diego, pero Diego, pese a todos los peligros, ha hecho riqueza, y si no ha vuelto todavía es debido a diversos sucesos que no está en su mano evitar. Entretanto, Isabel, que no ha dejado de pensar en él ni un solo día, es prometida por su padre a Asagra, poderoso señor de Albarracín. Concluido el plazo otorgado a Diego, este llega tarde, pero a tiempo de escuchar las campanadas que anuncian la boda de Isabel. Desesperado, por la noche se introduce en la habitación de Isabel sin ser visto. Entonces, ella le cuenta que no pudo evitar ser desposada apenas concluyó el plazo. Él, por su parte, cuenta que hizo fortuna, pero no le fue posible llegar antes. Siguen enamorados, pero la realidad se ha impuesto y ambos rechazan cometer ningún tipo de locura. Simplemente la vida les ha salido mal y ahora deberán ser desgraciados el resto de sus días. Diego le pide un último beso. Isabel, por estar ya casada, se lo niega. Diego, a causa del dolor de la pérdida y del beso negado, muere de amor. Al día siguiente, en los funerales en la iglesia de San Pedro, Isabel, enlutada y con la cabeza tapada, se acerca a dar a Diego el beso que en vida le negó, y al hacerlo muere. Muertos ambos de amor,
y siendo público que ambos se amaban y las condiciones y plazos que habían tenido que afrontar para casarse, son enterrados juntos en la iglesia de San Pedro, como una especie de justicia poética que hace posible en la eternidad lo que en vida fue imposible. La versión de Arsebuts respeta aproximadamente la historia tal y como es conocida, y añade algunos puntos para hacer más atractiva la representación teatral. El cautiverio previo de Diego en Valencia, donde se enamora de él la sultana, esposa del amir o rey musulmán de Valencia, que a verse rechazada por la fidelidad de Diego a Isabel, maquina su venganza haciendo ver a Isabel que Diego ha muerto y retrasando la llegada de este. Hay también un trasfondo de lucha por el poder que permite a Diego abandonar el presidio colmado de riquezas por el propio amir. Y por último, se indica que el señor de Asagra está en posesión de unas cartas que prueban la infidelidad de la madre de Isabel hace muchos años. Infidelidad que ésta ha expiado desde entonces entregándose a la caridad, lo cual mueve a Isabel a consentir a su vez la boda con Asagra para evitar un escándalo que afectaría al honor de sus padres. También la escena del beso de Isabel difieren de la tradición. Los amantes de Teruel, en versión de Juan Eugenio Arsebuts, se cuenta como la más famosa de todas cuantas se han escrito, y con razón. Con predominio del verso se lee muy fácilmente. La historia es meridianamente clara, y a diferencia de otras obras teatrales, es sencilla de representar y de leer debido al reducido número de personajes, al perfecto orden en la exposición y a la claridad con que se expresan las ideas, circunstancias y motivaciones de todos los intervinientes. Adoptando el sentido del honor del siglo de oro y entrando de lleno en el romanticismo, esta versión de Los amantes de Teruel es una obra dura y tierna, porque aunque las desgracias se suceden, nadie actúa con maldad, y sí todos por amor. El de Diego por Isabel está claro, como también lo está el de Isabel por Diego. Pero Asagra no es un tipo insensible, sino que es el amor hacia Isabel lo que le hace conducirse de forma a veces innoble. Lo mismo puede decirse de Zulima, la sultana, cuyo afán de venganza nace del despecho, pues ama a Diego, y que por amor, aunque sea despechado, asume la clandestinidad y la huida como modo de vida frente a las riquezas y comodidades de ser la esposa del amir. Y si Isabel traiciona la promesa de ser de Diego o de nadie, es por amor hacia su madre, la cual, a su vez, por respeto a su marido y el amor a su hija, está dispuesta a todo, incluso a afrontar el escándalo que lleva 15 años expiado en secreto. Hasta las relaciones entre los padres de Isabel y Diego, don Pedro y don Martín, están teñidas de sinceridad y nobleza.